Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy la nutrióloga Ivonne Cardoso y el día de hoy quiero hablarte acerca de cómo comer sanamente si tienes diabetes tipo 2. Me conecté con ustedes en vivo en dos ocasiones, pero tuve problemas de conexión y es por eso que te grabo este video para que no te pierdas nada de lo que dije y si quieres repetirlo, lo hagas las veces que quieras. ¿Vale? Entonces, bueno, antes de platicar un poco más de diabetes, quisiera platicar antes de resistencia a la insulina, que no solo es la antesala de diabetes, sino que también es cada vez más recurrente en las mujeres, en los hombres e incluso en los niños. ¿Sale? La resistencia a la insulina es la incapacidad que tiene el cuerpo de que la insulina pueda ejercer sus funciones. Una de las funciones más importantes de la insulina es introducir o utilizar la glucosa o los carbohidratos que vienen de los alimentos como energía. Ajá. Entonces, si tú tienes resistencia a la insulina o diabetes, esto quiere decir que tu cuerpo no metaboliza tan bien los carbohidratos como debería. Carbohidratos me refiero pan, pastas, harinas, todo lo que tenga azúcar, jugos de fruta, incluso el azúcar de las frutas, que aquí no quiero meterme tanto porque yo sí que recomiendo las frutas, pero en general estos serían los carbohidratos. No tienes por qué eliminarlos si tienes diabetes o resistencia a la insulina, simplemente tienes que ir cuidando tus porciones, ¿ok? Pero en general esto es lo que pasa. Si tienes resistencia a la insulina, tu cuerpo no reconoce bien a la insulina y por lo tanto tu glucosa o la glucosa que viene de los alimentos o el azúcar que viene de los alimentos no será metabolizada de forma correcta. Esto con el paso del tiempo hará que se vaya acumulando cada vez más glucosa en tu sangre y pues se irán aumentando los niveles. Por eso quizá a lo mejor hace algunos años tenía 102 y ahora tienes 114 y si no cambias tus hábitos, pues después se puede desarrollar diabetes. La resistencia a la insulina es reversible, perdón. Esto quiere decir que sin ningún problema, si tú tienes buenos hábitos, puedes, puedes regresar a un estado normal, ¿sale? Principalmente esto es con alimentación saludable, con ejercicio, con un buen descanso y con una carga leve de estrés. Ajá. Y salud mental, que también tendríamos mucho que hablar en este sentido. Pero bueno, en general se puede revertir la resistencia a la insulina y yo justamente de lo que voy a hablar es como algunos hábitos de alimentación, ¿sale? Ahora, justo cuando tú llegas al punto donde ya desarrollas diabetes tipo 2, aquí sí ya no hay nada que hacer, ya no se revierte, esto quiere decir que vas a tener diabetes tipo 2 por toda tu vida, que vas a necesitar medicamentos y que sobre todo necesitas alimentarte sanamente, hacer ejercicio, dormir bien, no fumar, etcétera, etcétera, porque si sigues con hábitos que no son saludables, evidentemente la diabetes evoluciona más rápido y esto te puede conllevar ciertas enfermedades más graves, como por ejemplo que la diabetes vaya acompañada de hipertensión o insuficiencia renal o neuropatía, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, para no seguirlos asustando más, quiero ir por el lado agradable, que justamente es ir platicando acerca de lo que sí podemos hacer, tanto para mejorar la resistencia a la insulina como para controlar mejor los niveles de glucosa en diabetes tipo 2. ¿Sale? Les voy a decir 5 puntos que son como los claves para que haya una mejoría en este sentido. El primero sería hacer una buena combinación de los alimentos. Tenemos tres principales macronutrimentos, así se llaman, que serían los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Si sabemos combinarlos inteligentemente en diabetes tipo 2, esto va a ayudar a que la glucosa esté mucho mejor controlada. Voy a ir desglosando cada macronutrimento para que haya mayor claridad de cómo combinarlos. El primero, que serían los carbohidratos,
Me refiero a lo que conocemos también como harinas. Ajá. Por ejemplo, la tortilla, el pan, las pastas, la fruta, la avena, el amaranto, los granos también estarían aquí incluidos en este grupo. Después vendrían las proteínas, que prácticamente son aquellos derivados de alimentos de origen animal, como por ejemplo los lácteos o el pollo, el atún, los pescados, los quesos. Y finalmente las grasas buenas, por ejemplo, estaría incluido aquí el aguacate, el aceite de oliva, las aceitunas, la crema de cacahuate sin azúcar, el chocolate amargo. Entonces, si nosotros hacemos una buena combinación, esto quiere decir que elegimos uno de cada uno, ayudamos a que haya mayor equilibrio entre estos nutrimentos y entonces no haya una elevación de la glucosa. Te doy un ejemplo. Si yo elijo huevo como parte de las proteínas, tortillas o pan como parte de los cereales y aguacate o aceite para cocinar como parte de las grasas, estoy teniendo un desayuno equilibrado. No sería lo mismo si, por ejemplo, yo elijo, no sé, un pan con mermelada. Tanto el pan como la mermelada son del grupo de los carbohidratos. Y no sé, a lo mejor lo acompaño con un chocolate que es bebible, ¿no? Entonces, el azúcar que tiene ese chocolate también sería parte de los carbohidratos. Al final, en ocasiones llegamos a tener desayunos que son muy cargados en carbohidratos y en azúcar, y esto evidentemente hace que los niveles de glucosa suban. Por lo tanto, para tener un mejor equilibrio, haz esto: combina carbohidratos, proteínas y grasas, ¿ok? El segundo punto va en relación a las verduras. Las personas con diabetes suelen tener niveles bajos de vitamina B, de zinc, de magnesio, y principalmente las verduras son una muy buena fuente de vitaminas y de minerales. Por lo tanto, hay que consumir al menos 3 tazas de verduras en el día. Si puedes consumir más, mucho mejor. Si no, al menos estas 3 tazas. Podrías repartirlas, a lo mejor una en el desayuno, una en la comida y una en la cena. O podría ser a lo mejor 2 tazas en la comida y uno en el desayuno. No importa, pero al menos 3 tazas de verdura en tu día para que tengas lo necesario, para que tengas justamente disponibilidad de vitaminas y de minerales. El tercer punto sería que elimines definitivamente el azúcar y sobre todo los procesados. Con los procesados me refiero a aquellos alimentos que tú puedas encontrar de una forma no natural, por ejemplo, en latas, en cajas, en tetrapacks. Solemos consumir este tipo de alimentos, por ejemplo, la leche de almendra viene en un tetrapack y no quiere decir que ya por eso sea de mala calidad, pero sí en general trata de que consumas más comida natural y menos comida conservada o industrializada, ¿sale? Ahora, con la parte del azúcar, no solamente es el azúcar como tal que podemos utilizar y agregarle al café o al té. Con azúcar también me refiero a la que puedes encontrar en el pan dulce o en las galletas o en el jugo de naranja. Toda esa azúcar también te recomiendo que la elimines. Si te gusta mucho lo dulce, podrías sustituirlo, por ejemplo, por algún edulcorante como stevia o fruto del monje. No hagas sustitución por azúcar morena o por miel, que al final son más naturales y yo se las recomendaría a una persona que, por ejemplo, no tiene diabetes. Pero en tu caso, si tienes resistencia a la insulina o diabetes, el azúcar morena y la miel siguen siendo azúcar y tu cuerpo recuerda que no las va a metabolizar bien. Por lo tanto, yo te recomendaría que no estés consumiendo azúcar o que su consumo sea sumamente esporádico, ¿vale? El punto número 4 sería con respecto a las grasas. De repente tenemos mucho la creencia de que las grasas son malas o que si quiero perder peso voy a dejar de consumir grasas y ya no le voy a poner aceite a las cosas y ya no voy a cocinar con aceite. Y en realidad no, hay muchas grasas de forma natural que son muy buenas para el cuerpo
y mucho más en las personas que tienen diabetes. Estas grasas que te voy a mencionar tienen omega 3 y el omega 3 se ha visto que tiene componentes antiinflamatorios que vienen bien para reducir resistencia a la insulina y controlar mucho mejor la glucosa. Las grasas buenas son, por ejemplo, el aguacate, las semillas, como las nueces, las almendras, los cacahuates, semillas de calabaza, la crema de cacahuate sin azúcar, aceitunas. Para cocinar, aceite de oliva, aceite de aguacate, dependiendo a qué temperatura estés cocinando. Y en general, este tipo de grasas son muy buenas, como te menciono, para personas con resistencia a la insulina y diabetes. Y el último punto va con respecto a la proteína. Hay algunas personas que consumen mucha proteína, pero también está el lado opuesto, que lo he visto mucho en consulta, de personas que consumen muy poquita proteína. Entonces, lo que te sugiero en general es que consumas proteínas en cada tiempo de comida. Me vas a preguntar, bueno, Ivonne, ¿y cuánto es que tengo que consumir? Aquí la respuesta depende de tus objetivos, depende de cuánto pesas, depende de qué tipo de ejercicio haces, de muchas cosas. Entonces, no te puedo contestar a ciencia cierta o tan de la forma en la que me gustaría, pero sí me gustaría darte una aproximación para que tú tengas una idea de cuánta proteína necesitas, ¿sale? Entonces, en el desayuno te recomiendo que comas 2 piezas de huevo o podrían ser también 60 gramos de queso blanco. El queso blanco tiene menos grasa, por lo tanto también es recomendable. En la tarde podrías comer 3 palmas de tu mano de alguna carne. Por ejemplo, podría ser pollo, pescado, carne de res o carne de cerdo. Igual, si tienes diabetes o resistencia a la insulina, busca aquellos cortes que tengan menos grasa, porque se ha visto también que la grasa saturada, que es un componente que está en ciertos alimentos, también fomenta la resistencia a la insulina o el aumento de algunos lípidos en sangre, como por ejemplo el colesterol. Entonces, sí consume proteína suficiente, pero busca que de preferencia sea magra. Y finalmente en la cena podrías consumir también 2 raciones de proteína, que serían 2 palmas de tu mano, o podrías consumir también 60 gramos de queso blanco. ¿Qué tipo de queso? Pues podría ser fresco, o panela, o queso cottage, o requesón. Estos son los 5 puntos que me parecen sumamente importantes con respecto a la alimentación. Evidentemente también se suma la parte del ejercicio. Yo te recomiendo que al menos hagas 30 minutos de ejercicio al día, al menos. O sea, como para empezar, estaría bien así. Y el ejercicio de fuerza se ha visto que tiene muchas ventajas en el control de la glucosa y en la resistencia a la insulina. Entonces, si puedes empezar con sentadillas, con desplantes, con lagartijas, sería mucho mejor y tendrías buenos resultados. Evidentemente a esto también se le suma la parte del descanso o del sueño, que al menos te sugiero dormir 7 horas por día y de preferencia que tengas un buen descanso. Esto quiere decir que, pues que no te estés despertando en la noche, que en general te levantes descansado y con energía. Quizá hacer una meditación o a lo mejor escuchar música que sea tranquila antes de dormir te puede ayudar, o hacer ejercicio. Aquí depende ya un poco de cada persona, pero definitivamente el descanso también es importante para controlar de forma adecuada la glucosa en diabetes o para disminuir la resistencia a la insulina. Cuando me conecté con ustedes, me preguntaron algunas cuestiones que me parece importante retomar, como por ejemplo, ¿cómo sé si tengo resistencia a la insulina? Aquí hay un punto esencial que es la acanthosis nigricans, que es prácticamente la coloración o pigmentación de un color oscuro detrás del cuello principalmente, que parece como si fuera mugre o como si no nos hubiéramos lavado bien el cuello, pero en realidad no. Es esto que se llama acanthosis nigricans, ¿sale? Cuando lo vemos detrás del cuello o puede aparecer en algunos otros sitios, como por ejemplo en las axilas o en la entrepierna, nos puede dar esta idea de que hay resistencia a la insulina.
También cuando aparecen pequeñas verrugas, generalmente también son en el cuello, son muy, muy, muy chiquitas. Esto también nos indica que puede haber resistencia a la insulina. En general, aunque estén todos estos signos clínicos, es importante también que te hagas estudios, tanto de glucosa como de insulina, y se los lleves a un médico, que podría ser a un internista o a un endocrinólogo. Es sumamente importante que un profesional de la salud te revise estos estudios y te hagan el diagnóstico. No lo hagas por tu cuenta. Si te vas a tomar los estudios, no te diagnostiques tú solito, porque no es tan sencillo. Hay que hacer algunos índices con estos resultados de glucosa e insulina y tomar en cuenta principalmente los signos clínicos, la acantosis nigricans, las verrugas, algunos otros, no sé, por ejemplo, de si estás más cansado de lo normal o si llegas a tener algunos otros síntomas como mucha sed o mucho cansancio o mucha hambre, etcétera. O sea, es toda una evaluación bastante compleja que no puedes hacer por tu cuenta. Necesitas acudir con un profesional de la salud para que te den el diagnóstico, ¿ok? Y también me preguntaban, por ejemplo, la cuestión de las frutas. Yo en general no prohíbo las frutas a mis pacientes, aunque tengan diabetes o resistencia a la insulina. Simplemente es importante que, pues que sepan cuáles son las raciones que deben de consumir. Hay algunas frutas que tienen definitivamente más azúcar, como el plátano o el mango, y lo que yo recomiendo es que la ración de esas frutas sea más pequeña a comparación de otras como los frutos rojos que tienen mucho menos azúcar. Pero no es necesario que porque tengas diabetes necesitas eliminar este tipo de alimentos de tu alimentación o de tu dieta. Ajá. Déjenme recordar que otra cosa me fueron preguntando. Me preguntaban también esta cuestión de los carbohidratos y yo les contaba que dietas low carb, que es baja en carbohidratos, o la dieta keto, viene bien también para personas que tienen resistencia a la insulina, sobre todo. Dieta keto hay que tener mucho cuidado, se debe de llevar definitivamente con un profesional de la salud, no vayan a hacer las dietas que encuentran en internet porque pueden ser peligrosas para la salud. Dieta keto sí se puede hacer con personas que tienen diabetes, pero hay que revisar muchas cosas. Si quieres que te ayudemos, si estás interesado en alguna de estas dietas, puedes mandarnos un mensaje directo y con mucho gusto podemos orientarte de qué tipo de dieta podría ser bueno para ti y cómo podemos enlazarnos en la parte de consulta, ¿sale? Pero sí, definitivamente disminuir los carbohidratos en la dieta ayuda mucho para mejorar niveles de glucosa y también, pues bueno, para controlar o disminuir la resistencia a la insulina. Me preguntaban también que si la resistencia a la insulina es reversible, que ya les explicaba un poco que sí, definitivamente mejorando hábitos, la resistencia a la insulina se puede curar, por decirlo así, o se puede revertir, pero una vez que ya tengas diabetes, ahí ya no hay nada que hacer. Definitivamente vas a tomar medicamento para toda la vida y justamente tienes que cuidarte aún más que cuando no tenías diabetes, ¿ok? Entonces, bueno, pues prácticamente esto era lo que les quería decir. Espero que estos 5 puntos les sirvan mucho, váyanlos aplicando poco a poco y súmenle la parte del ejercicio y el buen descanso. Esto en general te va a ayudar mucho si tienes resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. ¿Sale? Pues bueno, nos estamos viendo en los videos, en las transmisiones que vayamos haciendo. Déjame tus comentarios de qué te pareció este video, qué otras dudas tienes. Aquí en este canal siempre, siempre, siempre te leemos. ¿Sale? Aunque te dejemos un corazoncito, eso quiere decir que estuvimos al pendiente de tu comentario y que te leímos. Nos interesa mucho saber qué podemos hacer para ayudarte, qué temas te interesan, ¿sale? Entonces déjanoslos todo por acá en los comentarios, te leemos y dinos qué te pareció, si te está ayudando algo de lo que mencioné o algo a lo mejor ya lo aplicabas o aprendiste algo nuevo que vas a aplicar, lo que sea, cuéntanos, que nos dará muchísimo gusto saber que estuviste aquí y que algo de lo que dije te pudo ayudar.
Pues cuídate mucho y nos vemos muy pronto.